Buenas noches para todos y todas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente al canal de Peregrina María, con una nueva conferencia sobre una santa de nuestra Iglesia Católica, Santa Teresa de Lisieux, o también conocida como Santa Teresita de Jesús. El Niño Jesús. Entonces, realmente vamos a tener una experiencia muy especial en esta noche para que todos nos conectemos, estemos pendientes de esta formación de hoy. Entonces me presento para los que por primera vez se conectan. Mi nombre es John Jairo Neira, estoy en Colombia, Bogotá, Colombia. Soy profesor de Sagrada Escritura y predicador católico y animador del estudio de la Palabra de Dios. Ayúdame, este mes de septiembre, quise ampliarle la pantalla. Entonces, realmente va a ser algo maravilloso compartir hoy esta experiencia de esta santa jovencita, y que realmente patrona de las misiones. Obviamente su fiesta el 1 de octubre, y a veces uno se pregunta, bueno, patrona de las misiones, pero ella no hizo misión, ¿cierto? Allá encerradita en un claustro, se dedicó a la oración por las misiones y la iglesia la nombró doctora también de la iglesia, redundantemente, pero hizo una misión impresionante, orar por los misioneros de todo el mundo. Entonces le agradecemos a ella todo lo que hizo y sigue haciendo por la iglesia. Entonces damos inicio a este momento tan especial. Entonces vamos a iniciar con la oración, nos coloquemos en esa disposición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te damos gracias porque todos los días nos bendices, nos das tu Espíritu Santo para vivir esa experiencia al lado de personas maravillosas como es nuestra familia, como son nuestros amigos, como son nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Es decir, tú haces de nuestro día algo maravilloso y por eso te damos infinitas gracias. En esta noche queremos que nos acompañes, abrimos nuestro corazón a ese espíritu de amor que todos los días nos pones en nuestro camino para que ilumine cada paso que damos. Pero en esta noche queremos que ese Espíritu Santo sea la luz, con la sabiduría y el entendimiento, para comprender lo que quieres que en esta noche podamos escuchar de esta santa que tú acogiste, que tú guiaste, que tú llamaste para este camino amoroso, ¿sí? De vida religiosa. Y luego de esa vida religiosa, llegaste y la tocaste con ese amor para que fuera una santa de nuestros altares. Gracias, Señor, por el testimonio de Santa Teresa de Lisieux, conocida como Santa Teresita de Jesús. Gracias por todo lo que nos das por medio de ella que por medio de unos padres, Luis Martín y Celia Guerín, pues obviamente también santos de nuestra Iglesia Católica, nos hacen ver que la familia que reza unida, permanece unida y camina hacia la santidad también siempre unida, como esta familia tan bella de nuestra santa de hoy. Te colocamos en tu presencia, Señor, a todas las personas que nos piden oración, a todas esas personas que nos piden de alguna manera una caridad, una acción de la misericordia que tú brindas en nuestros corazones. Haz que sigamos viviendo esas obras de misericordia corporales y espirituales. Hoy 24 de septiembre también pues la iglesia celebra a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los presos acá en Colombia, no sé en sus países si también es igual. Oramos por todas las personas que han perdido su libertad por situaciones, ya sea que hicieron sin pensarlo y están en las cárceles de todo el mundo. Te pedimos también por todas las personas que salen a enseñar tu palabra en este mes de la Biblia,
que son misioneros llevando tu palabra y tu mensaje de amor a tantos rincones del mundo. Te pedimos por los países en conflicto, para que tú coloques en cada uno de estos corazones de líderes un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón lleno de misericordia, que lo cambien por un corazón igual al tuyo, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con estos sentimientos, con este camino espiritual que iniciamos, vamos a continuar con la charla de hoy sobre nuestra santa, Santa Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresita del Niño Jesús, también se le puede decir de esa manera. Entonces hablemos un poco de ella. Entonces nació en Écon, Francia, el 2 de enero de 1873. Sus padres, como decía antes, Luis Martín y Celia Guérin, tras la muerte de su madre, el 28 de agosto de 1877, Teresa y su familia se mudaron a Lisieux. Ya comprendemos por qué le dicen Santa Teresa de Lisieux. Fue una ciudad de Francia donde obviamente ella, y en este momento se encuentra su monasterio, ¿sí?, de hermanas, y también obviamente se encuentra su cuerpo, es decir, como digámoslo, la exhumaron y su cuerpo no se encontró corrupto, es decir, Dios con su amor toca el cuerpo de esta santa y obviamente es incorrupto. Es el milagro de ser tocada por Dios, de la santidad, de que su cuerpo siga así, tal cual como ella quedó allí dormida, ¿sí? En ese ciclo, digámoslo de esa manera. Hacia el final de 1879, teniendo apenas 5 añitos, Teresita se fue a confesar por primera vez. Una conciencia maravillosa, un niño que piense que se tiene que confesar a los 5 años, sabiendo que es un niño, una niña, con una pureza hermosa, con una pureza, o sea, qué maldad va a tener un niño de 5 años, pero en su conciencia, miren, 5 años y ya, obviamente buscando esa reconciliación, ese sacramento tan especial que tenemos todos los cristianos católicos. Recibió la primera comunión el 8 de mayo de 1884, ¿sí?, impartida por las monjas benedictinas de Lisieux. Entonces ya está en ese momento conociendo un poco de la vida religiosa de los, digamos, comunidades cercas a ese lugar de Francia para sentir ese llamado de Dios. Algunas semanas más tarde, el 14 de junio del mismo año, de 1884, recibió el sacramento de la confirmación. Santa Teresita del Niño Jesús deseaba abrazar la vida contemplativa, ¿sí?, como lo hicieron sus hermanas Paulina y María, ¿sí?, quienes habían ingresado al Carmelo de Lisieux, ¿sí?, pero fue impedida hacerlo por su corta edad. Ella también, o sea, quería estar acompañada de sus hermanas, pero obviamente por la edad no fue aceptada. Y hay una frase muy especial de Santa Teresita del Niño Jesús: cuando no somos comprendidos, cuando nos juzgan, desafortunadamente, ¿para qué defenderse y dar explicaciones? Dejémoslos, callemos, dichoso silencio que tanta paz proporciona al alma. Mira qué bonita frase de Santa Teresa. Dejémoslo, callemos, dichoso el silencio que tanta paz proporciona al alma. Entonces, una frase de nuestra santa de hoy que nos hace la invitación a vivir en el silencio. También necesitamos de un silencio para encontrar esa paz interior, una virtud muy especial también del silencio. Recordemos que la Santísima Virgen María nos habla del silencio, que también es necesario. Ella, discípula del silencio, la Santísima Virgen María, y acá otra discípula del silencio, Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, miremos esas cosas que nos
proporciona conocer la vida de los santos, y hoy a Santa Teresita. Cuando no somos comprendidos, cuando nos juzgan desfavorablemente, muchas veces pensamos que nuestra vida no es importante, pero la cuestión es que sí es importante para alguien, para Dios. Y eso lo comprendió Santa Teresita, ¿sí? Porque si a ella no la aceptaron en el Carmelo por su corta edad, pues obviamente eran las reglas que tenían, pero si cuando una persona busca de Dios, Dios siempre está allí para él o para ella. Dios nunca va a decir, no, espera un momento. No, Él siempre va a estar, habla, que estoy para escucharte. Por eso la oración tan importante. Otra de las cosas que debemos tener frente a Santa Teresita es conocer un poco la historia de sus padres, ¿sí? De San Luis y Santa Celia, ¿sí? Podríamos decir, estos santos fueron los primeros esposos en ser canonizados juntos, una gran experiencia de ellos. El Papa Francisco los declaró santos el 18 de octubre del 2015. Se eligió el 12 de julio como su fiesta porque fue en este día, en 1858, cuando se casaron en la Basílica de Notre Dame, en Élecon, sí, Francia, y se comprometieron juntos a vivir el sacramento del matrimonio. Un dato sumamente importante. Vayamos al segundo dato. Ambos buscaban la santidad antes de concebir el matrimonio. Luis pasó un tiempo en un monasterio agustino, pero no podía dominar el latín, y Celia había tratado de convertirse en una hermana de la caridad, pero debido a dificultades respiratorias y migrañas, no fue aceptada. Sin embargo, Dios tenía en mente la vocación del matrimonio para ellos. Se casaron a los 3 meses después de conocerse y vivieron en celibato durante casi un año. Entonces, un ejemplo de vida. Mira, a veces buscamos vivir la experiencia o escuchamos la llamada de Dios a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, pero a veces por circunstancias de la vida, el Señor te va mostrando que no es por ahí, sino que te tiene algo preparado. Por eso, cumplir la voluntad de Dios. Y eso lo hicieron Luis y Celia. Cumplieron la voluntad de Dios, sí, se casaron y luego tuvieron a sus hijas. Vamos con el tercer dato de esta familia tan bella. Celia rezó para que Dios le diera muchos hijos que pudieran consagrarse a Dios. Dios bendijo a Celia con 9 hijos, 4 de los cuales murieron poco después de ser bautizados, mientras que las otras 5 decidieron vocaciones como religiosas. Entonces, tener presente que cuando los padres oran por sus hijos, para que sean, que Dios los bendiga, consagrarlos a la vida religiosa, pues Dios agradece también esa parte, ¿sí? Tenerlo presente. Vamos con el cuarto dato. Celia murió joven y Luis se encargó de sus hijos. Celia murió de cáncer a los 46 años, dejando a Luis para cuidar a sus 5 hijas, incluida Santa Teresa, futura patrona de las misiones, que tenía 4 años en ese momento. Luis murió en 1894 a los 71 años después de permanecer largo tiempo enfermo y finalmente paralítico a causa de una esclerosis cerebral. Entonces, hizo su deber como padre. Después de que muere su esposa, se dedica a cuidar a sus hijas, pero obviamente causas de la enfermedad, pues no pudo estar más tiempo compartiendo con ellas. Ya, pues obviamente se puede decir que sus hijas ya estaban dentro del convento del Carmelo. Luis acompañó a 3 de sus hijas al Carmelo. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a 3 de sus hijas a la orden de los Carmelitas Descalzas. El sacrificio mayor fue separarse a Teresa,
que entró al Carmelo a los 15 años. Iniciaría su camino a la santidad. Años más tarde, todas sus hijas se hicieron religiosas, 4 en el Carmelo y una en la Orden de la Visitación de Santa María. Entonces, ellos recibieron bendiciones. Las bendiciones son los hijos, ¿sí? Yo considero que mis 2 hijos son mis bendiciones, ¿sí? Y que Dios me dio esos 2 hijos para vivir en ese amor por ellos, entregar mi vida por ellos y hacer todo por ellos. Asimismo, todos los padres lo hacen. Y estos 2 padres que son santos de la iglesia, pues hicieron con sus hijas lo mismo. Uno recibe esa bendición y luego los enruta en la fe y los hijos tan bellamente van tomando los caminos que uno les va mostrando con el testimonio de vida, ¿sí? Y también es algo muy especial. Sexto punto. Santa Teresita de Lisieux elogió la santidad de sus padres. En su libro Historia de un alma, la santa habló efusivamente sobre cómo había sido bendecida con padres incomparables y cómo Dios le había dado una madre y un padre más dignos del cielo que de la tierra. Uy, qué bello, o sea, uno lee esto y uno queda sorprendido, ¿sí? De cómo ella misma da ese elogio a sus padres, ese agradecimiento a Dios por haberle dado unos padres tan entregados, tan de testimonio. Y por eso nosotros los hijos debemos orar por nuestros padres, ¿sí? Para que Dios, obviamente, siempre los cuide, les dé salud y todo lo demás. Pero ya cuando tenemos, digamos, una madre en el cielo, como me pasa a mí, mi padre, obviamente oro por él para que él siempre esté bien de salud, ¿sí? Eso es sumamente importante, orar por nuestros padres, no solamente en las fechas del Día del Padre, Día de la Madre, sino siempre, todos los días, orar por los padres. Las prácticas diarias de la pareja incluían misa a las 5 de la mañana, confesión frecuente, participación en la vida parroquial, rezar el ángelus, las vísperas, mira, qué bonito, descansar los domingos y ayunar durante Cuaresma y el Adviento. Entonces, es importante. También invitaban a las personas pobres a cenar con ellos en casa y con frecuencia visitaban a los ancianos, enseñando a sus hijos a tratar a los desfavorecidos como iguales. Así hayamos nacido en una, como se dice, en una cuna bien de prosperidad, tenemos que siempre estar mirando que todos somos hijos e hijas de Dios, somos iguales, ¿sí? Dios nos creó a su imagen y semejanza, no nos creó con más poder, ni con, ¿sí? Somos iguales. Y en esa igualdad siempre tenemos que mirarnos y así lo observamos en este testimonio de estos papás, de esta madre Celia, de un padre Luis, que acogían, compartían el pan, ¿sí? Visitaban los ancianos. O sea, quiere decir que obviamente el testimonio era muy grande para sus hijos e hijas. Otras de sus hijas están en el camino a los altares. Su hija Teresa fue proclamada santa el 17 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI, ¿sí? Y en julio del 2015 se abrió la causa de la beatificación de su hermana Leonía. Entonces, son datos sumamente importantes que debemos tener presente hoy conociendo la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita y su vocación. Me encanta esta parte, porque cuando uno prepara, uno pues, a veces como que se identifica, ¿sí? En ese momento. En una visita a Italia durante la audiencia concebida por el Papa León XIII a los peregrinos de Lisieux, el 20 de noviembre de 1887, Teresa de Lisieux exclamó de lejos al Santo Padre, con una audacia de niña, que quería entrar en el Carmelo a la edad de 15 años. Entrarás si es la voluntad de Dios, fue lo que le respondió el Papa León XIII. Entrarás si es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos cómo esta niña a los 15 años está santa,
pide, o sea, va al Vaticano, va frente al Papa León XIII y exclama desde lejos: quiero ser carmelita, quiero entrar al Carmelo. ¿Mm? Y la respuesta del Papa es muy sabia: si es voluntad de Dios, entrarás. Por eso muchas veces uno conoce personas: es que yo quiero ser sacerdote, es que yo quiero ser religioso. Pero para entrar a ser religioso o religiosa o sacerdote hay que orar, hay que colocar en las manos la vocación. No debe ser un capricho, no debe ser como algo impuesto a Dios. Dios, es que tú me tienes que aceptar. No, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. Y es sumamente importante ver eso. ¿Sí? Porque ese es el camino, o sea, discernir el camino que Dios nos muestra. Es lo más importante. Entonces, vamos en ese conocimiento de esta santa. El 9 de abril de 1888 entró al Carmelo de Lisieux. Recibió el hábito el 10 de enero. Al año siguiente, Santa Teresa de Lisieux cumplió de una manera muy especial con todos los pequeños aspectos de la vida diaria, con la humildad, sencillez evangélica y gran confianza en Dios. Entonces resaltemos estas virtudes. Una santa joven, ¿sí? Hablemos de la juventud de ella. Entonces ya vivía la humildad. Y es una de las características más especiales que debe vivir el ser humano, la humildad, ¿sí? Y la palabra de Dios nos habla de la humildad desde la Santísima Virgen María, desde Juan el Bautista, desde Jesús mismo, desde sus apóstoles, con una humildad, claro, con sus personalidades, pero la cuestión es la humildad. ¿Cómo tú, cómo yo acepto ser humilde? ¿Cómo vivo esa humildad? Entonces, ahí tenemos una santa que nos puede enseñar el camino de la humildad, la sencillez, ser sencillos, y nos habla de la sencillez evangélica. ¿Y cuál es la sencillez evangélica? Pues cumplir esos 3 consejos evangélicos: fe, esperanza y caridad. 3 consejos evangélicos nos enseñan, ¿sí? Y por eso es importante. Entonces yo soy sencillo desde que cumplo esas 3 cosas en mi vida, ¿sí? La fe, la esperanza y la caridad. Y la otra parte, la gran confianza en Dios. Yo no puedo perder esa confianza en Dios. Por alguna cuestión que me esté sucediendo, tengo que reconocer que de pronto es algo que se está presentando en mi vida y tengo que desde allí empezar a comprender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y ahí tengo mi confianza, por eso no la debo perder jamás. Si yo pierdo la confianza en Dios, he perdido todo. Porque si el mismo ángel le dice a la Santísima Virgen María: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, cuando el ángel le dice que va a ser la madre del Salvador, le dice a la Santísima Virgen María. ¿Yo por qué no creo en esa palabra? ¿Sí? Porque a veces, no, es que he perdido dice la gente, he perdido la confianza en Dios, no me ayudó en este momento en que mi madre o mi padre están pasando por una enfermedad. Al contrario, me tengo que aferrar más a Él. No debo perder la fe. No debo perder la esperanza. Si veo a un papá, a una mamá que está sufriendo, pues oro por él. Señor, si tú quieres, si crees la necesidad, ya puedes llevarte a mi padre, a mi madre, o a mi hijo, a mi hija que está sufriendo, ¿sí? Porque es el momento ya de entregar, ¿sí? Sí. Hay personas que se aferran y no dejan que ese ser amado ya descanse, ¿sí? Hay que dejar que Dios haga la voluntad en cada uno de ellos, ¿sí? Y aceptarlo, ¿sí? Y aceptarlo de corazón. Por eso la gran confianza en Dios. Otra de las cosas que también nos enseña en su vocación es lo siguiente: Santa Teresa del Niño Jesús trató con su ejemplo y sus palabras de impartir estas virtudes a sus hermanas. ¿Cómo
la menor de la casa le enseña a sus hermanas toda esta clase de virtudes, especialmente a sus compañeras novicias. Ella se vio muy afectada por la atmósfera espiritual de la comunidad, que aún estaba contaminada por el jansenismo que se estaba viviendo y la visión de un Dios vengador. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y nos vamos para el Antiguo Testamento y vemos que es un Dios que de pronto destruyó Sodoma y Gomorra, hizo que el pueblo de Israel estuviera 400 años de esclavo en Egipto, dejó que el pueblo de Israel pasara 40 años en el desierto. Entonces leemos de una manera, no, estamos leyendo un Dios que es muy fuerte, que destruye. No, mucha gente lo lee, el Antiguo Testamento hay que leerlo de una manera en la cual, así, verlo de una manera de un Dios justo, de un Dios que hace justicia, ¿sí? Y es importante, sumamente importante. Entonces, tener presente esto. Y por eso algunas de las hermanas temían la justicia divina y sufrían mucho por esos escrúpulos. Estuvo muy inquieta Santa Teresa de Lisieux por todos esos pensamientos abrumadores de su tiempo. Pero una gran paz aprendió ella, y fue cuando hizo su profesión el 8 de septiembre de 1890. Fue la lectura de San Juan de la Cruz, una lección inusual en ese momento, la que le trajo alivio. Es en el canto espiritual y la llama viva del amor, la llama viva del amor, otra de las lecturas que hicieron en el día de su profesión. Descubrió el verdadero santo del amor. Entonces, como que esas lecturas de San Juan de la Cruz la hicieron comprender que el santo del amor es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, realmente algo muy especial que podemos nosotros observar en esta parte. Ya durante su retiro comunitario en octubre de 1891, un franciscano, el padre Alexis Priou, fue quien le dio el impulso que necesitaba para aventurarse en el mar de la misericordia divina, en las que antes había tenido un poco de miedo debido a la influencia de su comunidad. Entonces, ya un sacerdote, no olvidemos que los sacerdotes en esa época pues eran los que vivían la experiencia de la dirección espiritual de las religiosas. Y este sacerdote, padre Alexis, la motivó a vivir esa experiencia del mar de la misericordia. Es decir, le mostró que la palabra de Dios no muestra a un Dios vengador, un Dios destructor, sino a un Dios de misericordia. Lo que predicó Jesús en el Nuevo Testamento. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios cercano, un Dios que estaba para todos. Y eso es lo que ella empezó a entender, ¿sí? De que debía entrar en ese mar de misericordia para seguir esa vida de santidad. Pasemos entonces a otra parte, Santa Teresita del Niño Jesús y la pandemia. Ustedes dirán, pero no fue, ¿cuál pandemia? ¿Sí? No la que vivimos hace unos años, sino pandemia en Francia, fuerte, ¿sí? El duro invierno de 1890 a 1891 y una grave pandemia de la gripe rusa afectó a toda su comunidad, matando a 3 de las hermanas, así como a la madre Ginevra, fundadora, ¿sí? Y santa del Carmelo de Lisieux. Teresa se salvó y su verdadera energía y fuerza comenzaron a mostrarse. Al respecto de esta dura prueba, ella escribiría los consejos que recibió durante la pandemia. Entonces, fuerte un momento en la comunidad,
¿sí? Es decir, una pandemia llega, las toca, muere la superiora, mueren otras hermanas, pero no se decayeron, al contrario, el espíritu motivó a Santa Teresita del Niño Jesús a ser fuertes en ese momento y continuar, ¿sí? Y continuar, que es lo más importante. Un mes después de la partida de nuestra Santa Madre, se declaró la gripe en la comunidad. Solo otras 2 hermanas y yo quedamos en pie. Nunca podré expresar todo lo que vi y lo que me pareció la vida y todo lo que es pasajero. El día en que cumplí 19 años, lo festejamos con una muerte y luego vinieron otras 2 más. En esta época yo estaba sola en la sacristía por estar muy gravemente enferma mi primera de oficio, ¿sí? Yo tenía el deber de preparar los entierros, abrir las rejas del coro para la misa, etc. Es decir, por esta situación, Santa Teresita del Niño Jesús recibió una carga, ¿sí? De toda la vivencia en comunidad, ¿sí? Porque si solamente habían pocas hermanas, bien, porque las otras estaban enfermas de gripe, pues ellas estaban allí firmes, como se dice, en la fe, en la esperanza y la caridad, ¿sí? De estar ahí acompañando a su comunidad. Luego, yo tenía el deber de preparar los entierros, etc. Dios me concedió grandes gracias y fuerzas para esos momentos. Ahora me pregunto cómo pude hacer todo lo que hice sin sentir miedo. La muerte reinaba por todos lados. Las que estaban más enfermas eran cuidadas por las que apenas se podían mantener en pie. En cuanto una hermana exhalaba su último suspiro, había que dejarla sola. Entonces, una enfermedad fuerte, así recordemos lo que estaba sucediendo hace unos años con la COVID-19, también en diferentes comunidades religiosas, muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos religiosos fallecieron. Les tocaba su comunidad dejarlos solitos mientras los llevaban a la clínica y después les avisaban que habían fallecido o sí, algunos podían salir de esta situación, pero quedaron con algunas secuelas, ¿sí? Entonces, realmente, si nuestra santa de hoy, Santa Teresita del Niño Jesús, vivió esta situación y fue dura, también nosotros nos dimos cuenta de que muchas personas partieron durante la pandemia, ¿sí? Entonces, realmente es algo de orar por estas personas que hoy en día todavía siguen sintiendo síntomas del COVID. Una mañana al levantarme presentí que Sor Magdalena se había muerto. El claustro estaba a oscuras y nadie salía de la celda. Me decidí a entrar en la celda de la hermana, ya que la puerta estaba medio abierta, y la vi vestida y recostada en su colchoneta. No sentí miedo alguno y al ver que no tenía cirio, se lo fui a buscar y también una corona de rosas. La noche en que murió la madre Jennifer, yo estaba sola en la enfermería. Es imposible imaginar el triste estado de la comunidad en aquellos días. Solo las que quedábamos en pie pueden hacerse una idea. Pero en medio de aquel abandono, yo sentía que Dios velaba por nosotros. Ver la fe de nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús. No perdió la fe, siguió firme, siguió en pie allí, como la Santísima Virgen María, al pie de la cruz, con su dolor, pero seguía en pie, porque ella tenía la tarea de seguir fortaleciendo a la comunidad de discípulos. Aquí ella, Santa Teresita, seguía en pie para fortalecer la comunidad del Carmelo de Lisieux. Firme, firme, con su fe, con su esperanza de que todo esto iba a trascender, ¿sí? Y siendo caritativa con sus hermanas que estaban enfermas. Entonces, realmente algo muy bello. Vayamos entonces ahora a ver esa parte tan especial de Santa Teresita y sus dones.
Y por otra parte dice una frase de Santa Teresita: me he formado una idea tan alta del cielo que a veces me pregunto cómo se las arreglará Dios después de mi muerte para sorprenderme. Una frase muy especial. ¿Cómo se las arreglará Dios después de mi muerte para sorprenderme? Porque ya estaba sorprendida de tantas cosas que estaban sucediendo. Y dice así: en febrero del año 1893, poco tiempo después de haber sucedido la terrible pandemia, la hermana Inés de Jesús, Paulina, quien era amiga de Santa Teresita, fue elegida superiora, ¿sí?, como la sucesora de la comunidad. Esto le agradó muchísimo en el alma. La priora Paulina le solicitó a Santa Teresita del Niño Jesús que escribiera versos y algunas obras teatrales sobre las fiestas litúrgicas y comunitarias. Es decir, acá se inician como esos dones que tenía Santa Teresita y que la hermana, ¿sí?, la hermana Paulina, ¿sí?, descubrió en ella. Entonces, obviamente, le pide a ella, con ese amor, de que inicie a escribir de fiestas litúrgicas, de las fiestas comunitarias, todo lo que ella podía hacer. Se incluyeron 2 obras de teatro sobre Santa Juana de Arco, que ella misma representó con gran entusiasmo y pasión. En septiembre del 1894, cuando otra hermana, Silene, se hizo amiga de Santa Teresita, ella tuvo la idea de traer su cámara fotográfica. A ella damos gracias ahora por haber dejado tan espléndido regalo de tener la imagen de Santa Teresita como para la posterioridad, o sea, posteridad, ¿sí? Posteridad, o sea, para que la podamos conocer como era ella realmente. Y por eso debemos decir que dones maravillosos recibió: la escritura, la forma de poder hablar de las fiestas litúrgicas. Por eso Dios también la llama a esa parte desde los padres de la iglesia para que, y de los sacerdotes y los obispos y papas, para nombrarla doctora de la iglesia, por la forma en que escribió también. Pasemos entonces ahora a otro dato importante: el camino espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús. Y aquí podemos decir algo muy importante sobre su vida espiritual. Santa Teresa del Niño Jesús se sentía incapaz de la más mínima caridad, la más pequeña expresión de preocupación, paciencia y comprensión. Entonces, podemos ver en ella, o lo que escriben de ella, que realmente era una santa magnífica ante los ojos de Dios, joven, entregada. O sea, nos está mostrando que la vida espiritual es eso, de entrega, de ser caritativos, de vivir en la comprensión, ¿sí? Comprensión de los demás, de ser pacientes. Entonces, de eso hay que sacar mucho de esta santa. Así que resolvió poner todo en las manos de Dios y entregar su vida a Cristo, creyendo confiadamente de que Él actuaría a través de ella en cualquier momento. De hecho, ella era consciente de su pequeñez. Claro, era todavía muy joven, que la vida sin Cristo no tiene sentido. Eso es sumamente claro. La vida sin Cristo no tiene sentido y que nada le podía valer para sus propios méritos. Al respecto, dijo lo siguiente: me es imposible crecer, así que debo soportar como soy con todas mis imperfecciones. Cuando tú, cuando yo nos vemos en esas imperfecciones que tenemos, mientras que esta santa de una se descubrió que era imperfecta en muchas cosas,
pero solamente dijo, y vuelvo a resaltar, la vida sin Cristo no tiene sentido. Es como Pablo cuando dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Qué bello también recordar esta parte de Pablo. Entonces, tenemos que tener presente esto. Pero quiero buscar en un medio de ir al cielo por un pequeño camino, un camino muy recto, muy corto y totalmente nuevo. ¿Y cuál será? Esa es la pregunta que quiero que ustedes tengan presente hoy. ¿Cuál será el camino recto, corto y totalmente nuevo y pequeño que tomó Santa Teresita del Niño Jesús para llegar al cielo? Espero que ya lo estemos teniendo presente cuál fue ese camino, porque ya lo he dicho varias veces. A partir de sus meditaciones interiores, Santa Teresita comenzó a describir lo que sería el ascensor que la ayudaría a descubrir las maravillas del cielo. Y dice así: quería encontrar un ascensor que me eleve hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la áspera escalera de la perfección. Busqué entonces en las escrituras alguna señal de este ascensor, objeto de mis deseos, y leí estas palabras que salían de la boca de la sabiduría eterna: el que se haga pequeño, que venga a mí. El ascensor que debe elevarme al cielo son tus brazos, oh Jesús, y para ello no tengo necesidad de crecer, sino que debo permanecer pequeño y convertirme en esto cada vez más. La pequeñez, ¿sí? Esa pequeñez, sabemos que ella era de baja estatura, sí, pero ella no habla de esa estatura física, sino de la pequeñez que se necesita para alcanzar ese cielo. Es decir, debo dejar a un lado el orgullo, debo dejar a un lado la soberbia, debo dejar a un lado el egoísmo, debo dejar todo eso que hace a la persona a veces grande, ¿sí? Ante los demás, pero de eso no se vale Dios. Dios se vale de la sencillez, de la humildad, del servicio, del perdón, para hacernos pequeños en eso. Entonces realmente es algo sumamente especial. Santa Teresa de Jesús y los ángeles. Qué bello. En un tiempo, Santa Teresita del Niño Jesús solía decir a las novicias que por respeto a los ángeles siempre debemos tratarnos a nosotros mismos con una gran dignidad. Otra parte importante de Santa Teresita, la dignidad, ser dignos, ¿sí? Dignificar al otro, ¿sí? No tratarlo mal por su apariencia, por lo que diga, ¿sí? Ella no podía soportar ver la menor contracción de sus rostros, de los rostros, perdón, tales como fruncir el ceño, ¿sí? Les decía, el rostro refleja el alma, por lo tanto siempre deben estar tranquilas y serenas. Eso debe mantenerse incluso cuando se está solo, porque siempre estás a la vista de Dios y sus ángeles. Uf, muy profundo esto que escribe ella. El rostro refleja el alma. Nuestro rostro refleja el alma. Entonces, debemos siempre mostrar que nuestra alma está unida a la de Dios, como ven en la imagen, sonriente. ¿Le ven el rostro fruncido? No está fruncido, pero nosotros sí fruncimos el ceño cada rato. Y la idea es que no. La idea es que no. Entonces, realmente tener presente esto. Cuando las cosas que son irritables o desagradables me sobrevienen, en lugar de asumir un aire de tristeza,
me respondo a mí misma con una sonrisa. Al principio no siempre tuve éxito, pero ahora es un hábito del que estoy muy feliz de haber adquirido. Entonces, esa es la tarea que nos deja ella en el día de hoy. Vivir siempre buscando una sonrisa. No fruncir nuestra frente, ¿sí? No hacer caras, sino mostrar esa sonrisa de que Dios vive en ti, de que el alma está alegre siempre, ¿sí? De dejar la tristeza a un lado y vivir esa alegría constante. Entonces, realmente es muy especial. Miremos esa parte de que ella ha sido nombrada doctora de la iglesia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 1 al 5 y 10, nos dice: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, este texto bíblico nos muestra cómo fue Santa Teresita proclamada doctora de la Iglesia. Teresita no ha dejado de ayudar a las almas más sencillas, a los pequeños, a los pobres, a los que sufren, que la invocan, y también ha iluminado a toda la Iglesia con su profunda doctrina espiritual, hasta el punto de que el venerable Juan Pablo II, en 1997, quiso darle el título de doctora de la Iglesia, añadiéndolo al de patrona de las misiones, que ya le había otorgado Pío XI en 1927. Mi amado predecesor la definió: experta en la ciencia moris, ¿sí? En el amor a la ciencia. Novo Meluni Eneunte, numeral 42. Esa encíclica de Novo Melenio Eneunte. Esta ciencia que ve resplandecer en el amor toda la verdad de la fe, Teresa la expresa precisamente en el relato de su vida, publicado un año después de su muerte bajo el título Historia de un alma. Es un libro que inmediatamente tuvo un enorme éxito, fue traducido en muchas lenguas y difundido en todo el mundo. Entonces, realmente, ella, proclamada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II, ¿sí? Y obviamente, pues nos reconocemos todo ese valor que ella ha hecho para la Iglesia. Todo lo que hizo en vida, todo lo que dejó por escrito es sumamente importante. Y Santa Teresa, patrona de las misiones. Es lo último que quería tocar. Entonces, es algo muy especial porque obviamente el Santo Padre Pío XI se le presentaron todas las cartas en un volumen. Lo que le agradó al Papa no fue el par de cartas como tal, ¿sí? Sino que Teresa del Niño Jesús nunca había dejado la clausura, ¿sí? La primera vez que había salido ante el Papa y no había ido a las misiones. Y fue el mismo Papa quien escribió el decreto proclamado a Santa Teresa del Niño Jesús, patrón especial de las misiones y de los misioneros, con el mismo título, con el mismo privilegio litúrgico que San Francisco Javier dice de ella. Aquella
declaración pontificia fue el 14 de diciembre de 1927. Cierto que Teresa no salió nunca del Carmelo de Lisieux, sin embargo tenía los deseos de su corazón tan altos de grandes cosas en la vida de cada hombre que lo alcanzó de modo diferente pero real. Escribía la santa en su libro autobiográfico. Tengo la vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar sobre el suelo infeliz tu cruz gloriosa. Pero, oh amado mío, una sola misión no me bastaría. Desearía anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Quisiera ser misionera, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos. Pero desearía, sobre todo, oh amadísimo Salvador mío, derramar por ti hasta la última gota de mi sangre. Entonces, eso es frente a Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones. Entonces recordemos, no sale del claustro, se dedicó a eso. Y por último, la muerte de Santa Teresa de Lisieux. El 3 de abril de 1896, en la noche entre el Jueves Santo y el Viernes Santo, Santa Teresa del Niño Jesús sufrió una hemotisis, el primer signo de la enfermedad que la llevaría a la muerte. Ella le dio una gran bienvenida a este evento. O sea, ella agradeció tener esa oportunidad de vivir esta enfermedad. Es como lo que se traduce de eso. Como si tratase de una misteriosa visita del esposo divino. Fue trasladada a la enfermería el 8 de julio. Mientras tanto, sus sufrimientos y las pruebas que estaba viviendo, pues fueron sumamente dolorosas. Ella murió transportada por el amor el 30 de septiembre de 1897. Sus últimas palabras fueron: Dios mío, te amo. Sería ese el sello de una vida que se extinguió en la tierra a la edad de 25 años. Así comenzó, como era su deseo, una nueva fase de presencia apostólica en nombre de las almas de la comunión de los santos, con el fin de liberar una lluvia de rosas sobre el mundo. Santa Teresa del Niño Jesús fue canonizada por el Papa Pío XI en 1925 y proclamada patrona de las misiones por el mismo Papa en el año de 1927. El 19 de octubre de 1997, el Papa San Juan Pablo II la declaró santa de la Iglesia Católica. Bueno, ahí podemos ver su foto así, dormidita, cuando ella falleció, y en este momento, ahí la urna donde está su cuerpo, en la Basílica del Carmelo de Lisieux, cuando de pronto los que han ido a Francia han podido ver su cuerpo incorrupto allí. Con esto termino mi charla, muchas gracias. Creo que ha sido una charla muy especial, dado todo lo que tocaste y las características de Santa Teresita de Jesús, del Niño Jesús. A mí me llamó mucho la atención esto que dijo, su frase es: el rostro es el reflejo del alma. Ay, no, yo me lo digo a mí mismo porque no que traigo de que traiga el rostro de enojado, ¿no? Pero sí de siempre acelerado, eso sí, eso sí. Y yo de repente digo, cuando yo veo a una persona acelerada, pues quizá no le quieras hablar, ¿no? Porque dices, pues está muy ocupado, ¿no? Y yo de repente digo, es que o sea, con esto, todas estas pláticas a mí me han ayudado a ir corrigiendo cosas de mi vida
Una es esta, el buscar, puede estar acelerado cuando yo estoy solo, ¿no? Pero recibo una llamada o me encuentro alguien en la calle, parar, así parar y dedicarle todo el tiempo, o sea, dedicar con mucha tranquilidad una conversación, porque sí es algo que a mí me pasa constantemente, que el día a día no me lleva a quizá escuchar como debo escuchar y quizá la otra persona quiere decir algo importante de lo que está pasando o quizá cualquier cosa de desahogarse o lo que sea. Y yo con mis carreras, ahí yo digo, bueno, no creo que eso tengo que mantener más la paz interior, aunque esté muy contento, ¿eh? O sea, estoy muy contento de lo que sea, pero esa alegría me mantiene, me hace, necesito mantener o tener más tranquilidad cuando estoy en algún lugar público, ¿no? Eso me hace pensar mucho también. Gracias. Gracias. Bueno, y entonces ya saben cuál es el ascensor que utilizó la pregunta que les dejé. Sí. Eh, es fundamentalmente la sencillez y la humildad. Así es. Y un ser humano cada día que practica más su fe, que tiene la esperanza de encontrarse un día con el Todopoderoso y que además ayuda de una de otra forma, sin ningún cuestionamiento, a sus semejantes, creo que va limpiando para que en el momento preciso, en el momento que allá arriba lo decidan, puedas llegar directo con todo y zapatos. Sí es. Aquí en México se dice mucho cuando la gente ayuda mucho, te has ganado el cielo y vas a entrar con todo y zapatos, vas a entrar con todo y la canasta de los tacos, o vas a entrar con todo y la cazuela de tu cocina, porque siempre ayudas. Sí. Pero es un camino muy difícil, porque al paso del tiempo tienes que ir modificando, no cambiando, tienes que ir modificando actitudes. Y esas actitudes, pues te van a llevar a tener el camino seguro. Y Ricardo decía ahorita que quedó impactado por esto de que la cara es el espejo del alma. Sí, pero habemos quienes esa cara puede ser muy dura de pronto. Y por más que quieras mantener una sonrisa de oreja a oreja, no Te puedes. cuesta. Te cuesta. Y se va descubriendo tu alma conforme vas teniendo contacto con la gente. A mí me ha costado mucho tiempo, a pesar de que trabajé 45 años con adolescentes, mi ceño siempre fue adusto, siempre fue serio. Y muchas veces me decía, ¿por qué no sonríe? Si yo sé que usted es muy buen ser humano, ¿por qué no sonríe? Y al paso de los años, creo que el no sonreír de alguna manera, como que es una protección para evitar que la otra persona en algún momento pueda hacerme daño. Y me ha dado mucho trabajo reconocerlo. Pero sin embargo, creo que ahí voy, ahí la llevo. Espero que el día que me toque partir, vaya muy contenta. Y eso creo que sí. Voy a ir muy contenta porque creo que he hecho lo que me corresponde hacer, aún con mi ceño fruncido. Pongamos en oraciones, terminemos con la oración y ya para dejar en las manos de Dios esto que hemos aprendido hoy de Santa Teresita, la humildad y la sencillez. Yes. Sí, pues eso es importante. Ella dice algo muy bello sobre Jesús. Lo toma del Evangelio, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Terminemos diciéndole al Señor que nos enseñe a ser humildes, que nos enseñe a vivir esa sencillez todos los días,
que seamos como esos pequeños. Dice la palabra de Dios, dejad que estos niños se acerquen a mí, ¿sí? Seguir teniendo ese corazón de niños cuando podamos tenerlo, especialmente en esa experiencia de fe, en la Eucaristía, para que ese Jesús que está vivo ahí en el sagrario siempre lo miremos como ese regalo que el Padre Celestial nos dejó, un regalo que es su cuerpo y su sangre y que es alimento para nuestra alma. Señor, queremos ser como tú, amar como tú, perdonar como tú, ser humildes como tú, para poder vivir esa experiencia y poder ser testimonio tuyo en tantas personas que nos ven a diario y de esta manera enrotarlos nuevamente a tu rebaño. Mamita María, en cualquier advocación siempre nos haces ver esa humildad de mujer, de madre y de maestra. Gracias por ser esa madre espiritual, que todo lo que tus don, tu forma de ser siempre esté reflejada en nosotros y que tu Hijo Jesús, que nos amó tanto hasta entregarse en la cruz, nos siga acompañando todos los días en este caminar hacia ti. A ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Acompáñenos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Igualmente, Buenas noches. abrazos para todos. Cuídense. Abrazos a todos. Bye. Gracias. Ujú.